mismo pasa con los hábitos alimenticios. Y esto es muy importante en la nutrición. Por eso hay tantas peleas, ¿no? Entre tanta gente, ¿no? Que dicen, no, tienes que hacer esta dieta porque esta es fácil, o tienes que hacer esta otra porque esta es fácil, o no puede ser que te vaya mal con esta, no puede ser que te vaya mal con la otra, estás haciendo algo mal, no, esto es así. Todos tienen como su propia verdad absoluta y le critican al otro, pero nadie está teniendo en cuenta el propio contexto de cada uno y cómo va a reaccionar cada uno. Obviamente yo me vuelco al higienismo en la parte nutricional porque es lo que abarca más a nivel general y lo que apunta más a lo más fisiológico desde ese estudio, del estudio del cuerpo humano, en función del entorno y sujeto a todos los hábitos de vida, ¿no? Por eso también se ve desde una parte holística, entonces todo se vuelve funcional y tiene que ver mucho llevar al cuerpo a su estado natural de ser, de funcionar. Si todos estuviésemos en nuestro estado natural de ser, funcionando como tenemos que funcionar, los cuerpos funcionarían básicamente, prácticamente igual, no habría muchas diferencias. Obviamente están las diferencias genéticas, pero ya hablamos de que la genética no tiene tanto que ver, sino la epigenética. Pero hay muchas cosas que nos afectan cuando estamos mal, intoxicados, que cuando no estamos intoxicados no nos afectarían. Cuando estamos mal, cuando estamos intoxicados, estamos más propensos a que nos afecten problemas emocionales, por ejemplo. Y cuando no estamos muy intoxicados, la vemos como más, la tomamos más a la ligera, ¿no? Ciertas cosas de la vida. Cualquier persona en estado normal, intoxicado, se puede dar cuenta de que cuando está constipada tiene peor humor que cuando va mejor al baño, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Por eso, mientras estemos todos en cierto nivel de diferentes rangos de toxemia, o tal vez los mismos rangos de toxemia, la misma toxemia interna, pero diferente situación del entorno, vamos a tener un montón de diferentes reacciones y consecuencias ante todo, ante los medicamentos, ante la dieta, ante las situaciones de la vida, ante las emociones, ante las relaciones sociales, conyugales, etcétera, etcétera, que se relacionan todas entre sí. Por eso, yo, al menos desde mi parte más profesional, si se quiere, digamos, en cuanto brindo orientación a las personas que padecen obesidad, como cualquier otra persona que padece otro tipo de condicionamiento, yo elijo tener en cuenta el contexto. Yo no le digo, no, pero esto es muy fácil, tienes que hacer esto, y eres un vago, y no puede ser, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque no es lo mismo, no es la misma dificultad para las personas según sus condicionamientos, según sus patologías, según su estado de salud general. Entonces obligarle a alguien a decir tienes que hacer esto es a veces hasta absurdo. Pues yo le puedo decir a todo el mundo tienes que hacer una dieta higienista, o tienes que hacer una dieta frutariana, o tienes que hacer ayuno, pero esa persona tal vez necesite entrar por otro lado porque le puede llegar a costar muchísimo ir por ese camino, y eso le puede influir en una cuestión anímica, le puede bajar mucho la autoestima, le puede meter en un entorno de negatividad, y ya sabemos que la negatividad influye en las emociones influyen incluso en la digestión. Entonces uno ya, por más que haga la super dieta, la va a digerir peor que si hiciera otra dieta que no es tan fisiológica o depurativa, pero le está llevando poquito a poco a que la persona vaya cambiando ciertos patrones, incluso fisiológicos, metabólicos y mecanismos biológicos, o gestione mejor las emociones y demás, para que después pueda pasar una dieta más depurativa, por ejemplo. Por dar un ejemplo, porque hay muchos casos. Entonces cada uno tiene que ver. Obviamente yo oriento a las personas a intentar ir a lo más depurativo que se pueda, ¿no? Probarse. Y no tener miedo a las crisis de desintoxicación y demás cuestiones que se suelen generalizar mucho. Pero es que también en todo este tema del miedo a la desintoxicación, a los síntomas, hay personas que solo ven como que todos los síntomas tienen que ver solo con la desintoxicación, que sí tienen que ver con la desintoxicación, indirectamente. Pero hay muchos síntomas que son específicos, más locales, de ciertos mecanismos y cuestiones hormonales y metabólicas que se están dando en un contexto de desintoxicación, pero que se están dando en ese sentido y que pueden ser más graves o más fuertes que otra persona que los está sintiendo, y ahí llegan a deducciones erróneas. Entonces dicen, a ver, si vos estás sintiendo más mareo que yo, quiere decir que estás más intoxicado que yo. Y tal vez no es que está más intoxicada que la otra persona, tal vez quiere decir que tiene otros condicionamientos internos, hormonales, químicos, endocrinos, etcétera, 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 que hacen que tenga más sintomatología, no necesariamente estando más intoxicado que la otra persona que lo padece menos. Entonces ahí vienen las deducciones erróneas de gente, por ejemplo, que hace dietas como la de Arnold Ehret, el SSDA, ¿no? Quienes conocen, todo lo miden bajo la misma vara, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, pero estoy de acuerdísimo con ese tipo de dietas como de transición, ¿no? Estoy muy de acuerdo en ir de a poco en ese sentido, quien quiera, quien pueda.
quien no, puede ir más por un lado, como digo, más inclinado a lo depurativo, fisiológico, más de lleno en ese sentido, sin tener tanto miedo a crisis depurativas, porque ni nos vamos a meter ahora en hablar del miedo, porque eso es otro factor más también, ¿no? El miedo. El miedo es químico, altera la cuestión química, entonces también nos altera otra vez toda la cuestión química, hormonal, va cambiando patrones y formas de reaccionar ante las comidas y nos va condicionando a tener cierta patología, y si vamos a estar deduciendo que por tal patología estoy más intoxicado, menos intoxicado, ahora estoy desintoxicando mucho, ahora no, debo tener muchas toxinas circundantes en la sangre, y tal vez no era por las toxinas circundantes en la sangre. Entonces hay que ampliar un poquito la cabeza. Obviamente no sabemos todo, no somos Dios y no podemos estar exactamente, no podemos tener un microscopio todo el tiempo para ver qué diablos está pasando dentro todo el tiempo. Pero sí hay que confiar en el organismo, en la sabiduría interna del organismo, de autorregulación, sabiduría inmunológica a través de la homeostasis. Por eso es que yo me inclino al higienismo, que nos abre un rango depurativo y cada uno después tiene que decir a qué velocidad depurativa va. Entonces, en base a eso, determinar cuánto cambia su dieta y cuánto no, más o menos. Pero sin dejar de lado, obviamente, los demás hábitos. Entonces, también es irónico quienes se vuelcan solo a la parte dietética y dejan de lado toda la parte emocional y no se preocupan en nada. Si duermen bien, no hacen cosas para manejar el estrés, no cambian cuestiones, no trabajan en sí mismos de otros aspectos. Entonces hay que abarcar desde todos los ángulos, ¿no? Pero según el contexto de cada quien. Por eso imagínense el peso que tiene que soportar el obeso cuando le decimos